Quiero comenzar con un número, 863 toneladas. Eso es cuánto oro compraron colectivamente los bancos centrales del mundo en 2025. No un solo banco central, no una región del mundo, los bancos centrales de todo el mundo, actuando de forma independiente, pero con una coordinación sorprendente. Compraron 863 toneladas de oro en un solo año. Para ponerlo en perspectiva, el promedio anual de compras de oro de los bancos centrales entre 2010 y 2021 fue de 473 toneladas. En otras palabras, las instituciones que crean y gestionan el dinero en papel del mundo, las mismas entidades cuya existencia y autoridad depende de la continua confianza del mundo en la moneda fiduciaria, más que duplicaron su tasa de acumulación del único activo que es fundamental, estructural e históricamente la alternativa a la moneda fiduciaria. Y el 95% de todos los encuestados de bancos centrales dicen que esperan que las reservas globales de oro aumenten aún más en los próximos 12 meses. Quiero que te detengas en eso por un momento, porque creo que si la mayoría de las personas en el mundo occidental realmente entendieran lo que esa señal significa, si realmente procesaran las implicaciones de las instituciones que imprimen dinero, apresurándose a poseer lo que existe precisamente porque el dinero impreso puede fallar, sentirían una claridad fría y urgente sobre el momento financiero que estamos viviendo. He pasado 50 años como inversor macro global. He estudiado la mecánica de los sistemas monetarios que se remontan 5 siglos. Y nunca había visto una señal tan grande, tan consistente y tan globalmente unánime de los propios custodios del sistema de dinero fiduciario. Esto no es especulación. No es miedo, son las personas que mejor conocen el sistema diciéndote a través de sus acciones, en lugar de sus palabras, exactamente lo que creen que está por venir. Esto es lo que quiero decir cuando digo que hay una fiebre del oro global en marcha, y estoy aquí para decirte, con toda la convicción que 5 décadas estudiando la historia financiera pueden producir, que la economía occidental va a ser golpeada por esta fiebre del oro con más fuerza de lo que casi nadie está actualmente preparado. No porque el oro mismo vaya a dañar la economía occidental, sino porque las condiciones que están impulsando la fiebre del oro, la deuda, el envilecimiento monetario, el fracturamiento del orden financiero de posguerra, la weaponización de la moneda, el colapso de la ortodoxia del IMO 900 portafolio 60-40, en la que los inversores occidentales han confiado durante una generación, esas condiciones están concentradas con particular ferocidad en el sistema financiero occidental. La fiebre del oro no es solo un síntoma de lo que está sucediendo, es un espejo. Y lo que está reflejando de vuelta a la economía occidental no es una imagen halagadora. Déjame trazar la historia desde el principio, porque el impacto completo de lo que está sucediendo solo se vuelve claro cuando entiendes cómo llegamos aquí durante décadas, particularmente en la era posterior a la crisis financiera de 2008. Los bancos centrales occidentales siguieron una política de acomodación monetaria extraordinaria. Las tasas de interés se mantuvieron cerca de cero, a veces por debajo de cero, durante años. Los programas de flexibilización cuantitativa inyectaron billones de dólares, euros, libras y yenes en el sistema financiero. Los gobiernos acumularon déficits persistentes, pidiendo prestado a tasas artificialmente suprimidas y acumulando deuda a un ritmo que habría sido considerado fiscalmente imprudente por cualquier estándar previo de gobernanza responsable. Y durante mucho tiempo, esto pareció funcionar. Los precios de los activos subieron, las economías crecieron, la inflación, para la genuina sorpresa de muchos economistas, se mantuvo moderada. La sabiduría convencional se cristalizó en algo parecido a la certeza. Podías imprimir dinero indefinidamente, acumular deuda sin límite, y las consecuencias que la historia siempre había prescrito para tal comportamiento, de alguna manera, no llegarían esta vez. Nunca lo creí. Siempre he creído, porque el registro histórico es inequívoco en este punto, que no existe tal cosa como un almuerzo monetario gratis. Cada dólar impreso es una dilución de cada dólar ya en existencia. Cada bono emitido es un reclamo sobre la productividad futura que puede o no materializarse. Cada año que la deuda crece más rápido que la economía que debe, atenderla es un año más cerca del ajuste de cuentas que exige la aritmética. El aplazamiento de ese ajuste de cuentas a través de la manipulación monetaria no elimina la deuda, la multiplica, transfiere el problema del presente al futuro, cargándolo con intereses,
inflación y fragilidad sistémica acumulada. Y cuando el futuro finalmente llega, como siempre lo hace, el peso que debe soportarse es mayor por cada año que fue diferido. Ese futuro está llegando ahora y la fiebre del oro es la evidencia más visible e innegable de que los inversores institucionales más sofisticados del mundo, los bancos centrales, los fondos soberanos, los gestores de pensiones, los fondos macro, han reconocido que la era de la expansión monetaria sin consecuencias ha terminado. Déjame ser específico sobre por qué esto golpea a la economía occidental con particular fuerza. Estados Unidos, el Reino Unido, la eurozona, Japón. Estas son las economías que siguieron las políticas de expansión monetaria más agresivas después de 2008. Estas son las economías que cargan con las cargas de deuda más pesadas en relación con su capacidad productiva. Solo Estados Unidos tiene 38 billones de dólares en deuda nacional. La deuda global sectorial alcanzó 340 billones de dólares a mediados de 2025, 3 a 4 veces el PIB global. Estos son niveles de deuda que nunca han existido en la historia del sistema financiero moderno y de manera crítica, estas son las economías cuyas monedas sirven como activos de reserva mundial, lo que significa que la devaluación de estas monedas no solo afecta a los consumidores domésticos, se propaga por todo el sistema monetario global. Aquí está el mecanismo que los inversores occidentales están fallando casi universalmente en apreciar. Cuando los bancos centrales de todo el mundo compran oro, cuando Polonia agrega 102 toneladas a sus reservas, cuando Brasil agrega 43, cuando Kazajistán agrega 57, cuando economía emergente tras economía emergente acelera su acumulación de oro, no están comprando oro simplemente porque esperan que su precio suba, están reequilibrando sus carteras de reserva, alejándose de la deuda soberana occidental y de las monedas occidentales. Cada tonelada de oro que entra en una bóveda de banco central es una tonelada de reservas que no se mantiene en tesoros de EE, no se mantiene en bonos alemanes, no se mantiene en guilds del Reino Unido. Representa una decisión consciente tomada por un Ministerio de Finanzas o una Junta de Banco Central de que el atractivo ajustado al riesgo de mantener reclamaciones sobre gobiernos occidentales se ha deteriorado en relación con mantener un activo tangible que no tiene riesgo de contraparte y no puede ser devaluado por la imprenta de ningún gobierno. Y aquí está lo que eso significa en la práctica para las economías occidentales, cuya deuda estos bancos centrales ya no están comprando. Cuando la demanda marginal de deuda soberana occidental disminuye, cuando el grupo de compradores extranjeros se reduce y el mismo volumen de bonos debe ser absorbido por un mercado más pequeño, los rendimientos deben subir para atraer a los compradores que quedan. Los rendimientos más altos significan mayores costos de endeudamiento para gobiernos que ya están acumulando déficits anuales de billones de dólares. Los mayores costos de endeudamiento del gobierno significan déficits más grandes porque la carga de intereses crece, lo que significa que deben emitirse más bonos, lo que significa que los rendimientos deben subir aún más para atraer compradores para esa mayor oferta. Este es el bucle de destrucción que he descrito. Esta es la espiral de deuda que se vuelve autorreinforzante una vez que gana impulso. Y la fiebre del oro global, al redirigir la demanda institucional lejos de los bonos soberanos occidentales, está apretando silenciosamente y persistentemente los tornillos de esta espiral. Ahora quiero abordar algo que sé que muchos inversores occidentales creen, incluso si no lo articularían tan directamente, creen o esperan que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, simplemente intervendrán, simplemente comprarán los bonos que el mercado privado no absorberá. Simplemente crearán suficiente dinero nuevo para mantener los rendimientos suprimidos y el sistema funcionando. Y quiero ser honesto contigo sobre lo que creo en esta pregunta, porque es el tema central del que depende todo el argumento. La respuesta es sí, pueden hacerlo. Los bancos centrales tienen capacidad esencialmente ilimitada para crear nueva moneda y comprar bonos del gobierno con ella. No hay obstáculo técnico para el financiamiento monetario indefinido de los déficits gubernamentales. Pero hay una consecuencia, y esa consecuencia es precisamente lo que está impulsando la fiebre del oro. Cuando un banco central imprime dinero para comprar bonos del gobierno, expande la oferta monetaria, una oferta monetaria en expansión, en igualdad de condiciones,
tiende a producir inflación. La inflación erosiona el poder adquisitivo de cada unidad de moneda en existencia. Es un impuesto oculto sobre los ahorros, sobre los salarios, sobre cualquier activo denominado en esa moneda. Y en un mundo donde las instituciones que crean dinero están siendo observadas por el resto del mundo con un nivel de escrutinio sin precedentes, donde los bancos centrales extranjeros monitorean cada decisión de política, cada expansión del balance, cada indicio de que la disciplina monetaria ha sido abandonada permanentemente, el acto de imprimir dinero para financiar déficits envía una señal que acelera precisamente la huida de esa moneda que se pretendía prevenir. Es una trampa, y las autoridades monetarias occidentales están, en diversos grados, ya dentro de ella. La mayor ganancia anual para el oro desde 1979 ocurrió en 2025, cuando el metal retornó un 65% en términos de dólares, el año más fuerte para el oro en casi medio siglo. Y quiero ser muy directo sobre lo que creo que significa esa señal. El auge del oro de 1979 ocurrió en el contexto de la inflación en tiempos de paz más alta en la historia estadounidense, una grave erosión de la confianza en la independencia y competencia de la Reserva Federal, y un entorno geopolítico de estrés extraordinario. El actual auge del oro, la fiebre del oro que está remodelando la asignación de reservas globales ahora mismo, está ocurriendo en un contexto que creo que es estructuralmente más desafiante que en 1979 en varios aspectos importantes. En 1979, la carga de la deuda era manejable. En 1979, Paul Volcker podía subir las tasas de interés al 20% y romper el ciclo inflacionario a través de la pura disciplina monetaria, aceptando una severa recesión como el precio de la credibilidad restaurada. ¿Podría un banco central hacer eso hoy con 38 billones en deuda gubernamental, con la deuda corporativa en máximos históricos, con los mercados hipotecarios dependientes de tasas a largo plazo relativamente bajas? La respuesta es casi con certeza no. La capacidad de administrar la medicina de 1979 ha sido consumida por 40 años de acumulación de deuda, y es precisamente por eso que la fiebre del oro actual es más estructuralmente significativa que cualquier cosa que ocurrió en 1979. Ahora déjame hablar sobre la forma específica en que la economía occidental está expuesta de manera única, no solo financieramente, sino institucionalmente, a las consecuencias de la fiebre del oro global. Durante décadas, el marco dominante para la inversión institucional occidental ha sido el portafolio 60-40, 60% acciones, 40% bonos. La lógica era elegante e históricamente sólida. Cuando las acciones caían, los bonos subían, proporcionando un amortiguador. Cuando los bonos caían, las acciones típicamente tenían un buen desempeño, reflejando el crecimiento económico que hacía valiosas a las acciones. Los dos activos estaban negativamente correlacionados, se movían en direcciones opuestas. Ese marco se está rompiendo, y la fiebre del oro global es tanto un síntoma como un acelerador de ese colapso. Lo que ha sucedido en los últimos años es que las acciones y los bonos han comenzado a moverse en la misma dirección, ambos cayendo durante las recesiones inflacionarias, ambos subiendo durante los ciclos de flexibilización monetaria. La correlación negativa que hacía funcionar el portafolio 60-40 se ha derrumbado a los niveles más bajos en 30 años durante los periodos de estrés. Esto no es una anomalía temporal, es una consecuencia estructural del entorno monetario en el que nos encontramos. Cuando la inflación es el riesgo primario, cuando la amenaza no es la recesión sino la destrucción del poder adquisitivo, tanto las acciones como los bonos sufren simultáneamente porque ambos son activos nominales cuyo valor real es erosionado por el aumento de los precios. El beneficio de diversificación en el que los fondos de pensiones occidentales, los fondos soberanos y los inversores individuales han confiado durante décadas está evaporándose precisamente en el momento en que más lo necesitan. Y aquí es donde la fiebre del oro se convierte no solo en un fenómeno financiero, sino en un desafío profundamente estructural para la economía occidental. Las instituciones que gestionan los ahorros para el retiro de Occidente, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos de dotación, han estado crónicamente subponderadas en oro según los estándares de lo que el registro histórico sugiere
que es prudente en un entorno como este. La mayoría de los fondos de pensiones occidentales tienen menos del 2% de sus activos en oro. Muchos tienen cero. He recomendado consistentemente que los inversores mantengan entre el 10 y el 15% de sus portafolios en oro, no como especulación, sino como el seguro estratégico que todo portafolio necesita contra los riesgos específicos que están más elevados ahora mismo. La brecha entre donde se encuentran actualmente los portafolios institucionales occidentales en oro y donde deberían estar para una protección adecuada es enorme. Y a medida que esa brecha comienza a cerrarse, a medida que los fondos de pensiones y dotaciones y family offices, que han sido lentos en responder a la señal del oro, comienzan a ponerse al día con lo que los bancos centrales han estado haciendo durante años, la presión de demanda sobre el oro se intensificará aún más. Quiero hablar sobre cómo se ve esto en términos reales para los ciudadanos occidentales ordinarios. Desde 2020, los consumidores americanos han perdido casi el 20% de su poder adquisitivo, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso no es una abstracción financiera. Son los comestibles que cuestan un 20% más, el alquiler que ha subido un 30, 40, 50% en muchas ciudades, la atención médica, el cuidado de niños, la educación, las categorías de gasto familiar más esenciales, todas volviéndose menos accesibles en relación con los salarios que no han mantenido el ritmo. Esto es lo que parece el envilecimiento monetario desde adentro, no un colapso dramático de la moneda, no titulares sobre hiperinflación, solo la erosión silenciosa e implacable de lo que tu dinero puede comprar año tras año. Las personas que sienten esto más agudamente son las del 60% inferior de la distribución de ingresos, las personas que no poseen activos financieros significativos, que no pueden diversificarse fácilmente hacia el oro o las acciones internacionales, que guardan sus ahorros en cuentas bancarias y bonos del gobierno que están siendo silenciosamente gravados por la inflación. Por eso, he dicho claramente que el poder adquisitivo del dinero es el problema político definitorio de esta era. No es abstracto, es personal. Se siente en la caja registradora, en la oficina de alquiler, en la bomba de gasolina. Ahora déjame abordar la pregunta que sé que está en muchas mentes. ¿Es la fiebre del oro simplemente una burbuja? ¿Es especulación? ¿Es la extraordinaria apreciación de precios que hemos visto, con el oro en máximos históricos repetidamente, y con los principales bancos de inversión desde Goldman Sachs hasta JP Morgan, hasta UBS, proyectando precios de 5,000, 6,000 incluso $6,300 por onza antes de finales de 2026? Sostenible. Mi respuesta a esa pregunta está basada no en el sentimiento o la especulación, sino en las fuerzas estructurales que he estado describiendo. La fiebre del oro no está impulsada principalmente por la especulación minorista. No es un momento de meme stock. No es una operación de impulso que se revertirá cuando cambie el sentimiento. La fuerza impulsora central es institucional. Son los bancos centrales. Son los fondos soberanos. Son los asignadores de capital más sofisticados y cautelosos de la Tierra, tomando decisiones estructurales a largo plazo sobre la gestión de reservas en respuesta al deterioro muy real y muy medible del orden monetario. Cuando el Banco Nacional de Polonia, no una institución de mercado emergente imprudente, sino el Banco Central de un miembro de la OTAN y miembro de la UE, anuncia que pretende aumentar sus reservas de oro a 700 toneladas por razones que su gobernador describió explícitamente como de seguridad nacional. Eso no es una operación especulativa, es una decisión estructural permanente de una institución importante sobre cómo quiere mantener su riqueza soberana. Cuando el 95% de los bancos centrales del mundo le dicen al Consejo Mundial del Oro que esperan que las reservas globales de oro aumenten, eso no es un indicador de burbuja, es una señal de demanda estructural de extraordinaria durabilidad, y el lado de la oferta de la ecuación hace que el panorama de la demanda sea aún más convincente. El oro no puede imprimirse, no puede conjurarse a la existencia por un decreto gubernamental o una expansión del balance del Banco Central. Las existencias totales de minos en oro sobre el suelo crecen aproximadamente del 1 al 2% anual a través de la minería. Es un proceso finito, lento y geológicamente limitado. Cuando la demanda institucional se duplica en relación con su promedio histórico, mientras la oferta crece al 1 o 2% anual, las matemáticas del descubrimiento de precios no son sutiles, apuntan en una dirección, y esa dirección
Es lo que JP Morgan quiere decir cuando proyecta $6,300 la onza antes de finales de año. Lo que Goldman Sachs quiere decir cuando proyecta 5,400. Lo que el Banco Mundial quiere decir cuando dice que se proyecta que los metales preciosos alcancen nuevos máximos históricos en 2026. Quiero ser claro sobre lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que todos deberían liquidar todos sus activos y ponerlo todo en oro. Nunca he dicho eso. Mi recomendación ha sido y sigue siendo que la mayoría de los inversores deberían mantener entre el 5 y el 15% de sus portafolios en oro o en lo que llamo activos de dinero, alternativo que funcionan como el oro en su capacidad de preservar el poder adquisitivo cuando el sistema monetario está bajo estrés. El porcentaje específico depende de tus circunstancias, tu tolerancia al riesgo, tu horizonte temporal y la composición de tu portafolio existente. Pero quiero ser igualmente claro sobre lo que estoy diciendo. En el entorno actual, con la deuda soberana occidental en niveles que son estructuralmente insostenibles, con los bancos centrales imprimiendo dinero para financiar déficits, con el orden monetario de posguerra fracturándose a lo largo de líneas que no se han visto desde la década de 1930, con la fiebre del oro global reflejando el juicio considerado de los inversores institucionales más sofisticados del mundo, el riesgo de mantener muy poco oro en un portafolio de inversión occidental es mucho mayor que el riesgo de mantener demasiado. La pregunta que me hacen con más frecuencia es esta: si la situación es tan grave, ¿por qué los mercados de bonos no se han roto ya? ¿Por qué el dólar no ha colapsado ya? ¿Por qué los mercados de acciones occidentales no están ya en caída libre? Y mi respuesta a esa pregunta es siempre la misma: porque estas transiciones son graduales, porque la inercia del sistema existente es enorme, porque el estatus de moneda de reserva, una vez establecido, tarda décadas en erosionarse de manera significativa, incluso cuando los fundamentos ya no lo respaldan, porque la ausencia de una alternativa lista al dólar significa que el mundo sigue usando el dólar por necesidad, incluso cuando la confianza en él disminuye. La transición que estoy describiendo no es un colapso, es una erosión lenta, persistente, a veces acelerada, ocasionalmente en meseta, de la confianza y el dominio que finalmente, cuando cruza un umbral, produce resultados que se sienten repentinos, aunque llevan décadas gestándose. Ernest Hemingway describió la quiebra como que sucede gradualmente y luego de repente. He tomado prestada esa metáfora frecuentemente porque creo que describe perfectamente las transiciones monetarias. La parte lenta está en marcha. Lo ha estado durante años. La fiebre del oro es una de las manifestaciones más claras y medibles de esa parte lenta, y la pregunta que todo inversor occidental necesita hacerse a sí mismo ahora mismo no es si la transición está ocurriendo. Los datos son inequívocos. La pregunta es, ¿dónde están en su propia preparación? Si están posicionados para que la parte lenta finalmente se convierta en la parte rápida, o si están esperando, como tantos han esperado antes en momentos históricos similares, el anuncio oficial de una crisis que por definición nunca llegará hasta que sea demasiado tarde para actuar. He visto este patrón en el registro histórico tantas veces que es casi entumecedor. Las personas que salieron de las grandes transiciones monetarias del siglo XX, con su riqueza intacta, no eran las más optimistas. No eran las que confiaban en que el sistema encontraría la manera de gestionar sus contradicciones indefinidamente. Eran las que leyeron las señales, entendieron los mecanismos, sintieron el peso de la aritmética y movieron sus portafolios hacia activos reales y diversificación genuina antes de que el consenso reconociera lo que estaba por venir. Mantuvieron oro cuando el oro estaba pasado de moda. Diversificaron fuera de su moneda local cuando sus vecinos pensaban que tal precaución era innecesaria. Aceptaron menores retornos nominales a cambio de una protección genuina del poder adquisitivo. Y cuando llegaron las transiciones, y siempre llegaron, esos inversores no solo sobrevivieron, estaban posicionados para prosperar, porque los activos que poseían se apreciaron en términos reales precisamente durante los periodos en que todo lo demás estaba siendo devaluado.